¿Qué harías si te digo que hacia esa dirección está la muerte? Lo más lógico, lo más común, sentido común nos llevaría a decir, no voy hacia ese camino. Y si por lo menos, y si dudás un poquito de mí, por lo menos vas a evitar un poquito. Es decir, por las dudas no voy por ese lugar. Ahora te hago otra pregunta. ¿Alguna vez fuiste tentado? Yo fui tentado muchas veces. Sigo siendo tentado muchas veces. Ahora la pregunta es un poquito más complicada. ¿Alguna vez pecaste? Inevitablemente todos en algún momento hemos pecado. A veces no nos gusta reconocerlo e incluso hoy en día la palabra pecado suena como muy antigua, muy retrógrada. Entonces usamos palabras como falta. Cometí una falta, cometí un error. Y es como que le quitáramos peso al pecado. Pero el pecado no es otra cosa más que la muerte. El pecado no es otra cosa más que la muerte de nuestra vida espiritual. Quiero que leamos un pasaje juntos en Santiago 1:13 al 15. La versión que yo tengo es la NBI, Nueva Versión Internacional. ¿Sí? La vamos a leer juntos y esta es la ventaja de lo virtual. Si querés acompañar con la lectura, puedes poner pausa, buscar el pasaje y lo leemos juntos. ¿Sí? Bueno, dice así, capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Vamos a agarrar estos 3 versículos y vamos a revisarlos. Lo primero y el primer punto que quiero compartir es, la tentación es algo inevitable. O alguno del otro lado nunca fue tentado. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido tentados. Y da por sentado, porque dice que nadie al ser tentado diga. No dice, si alguno en algún momento es tentado en su vida, no. Al ser tentado, todos vamos a ser tentados. Ahora, hace esta aclaración Pablo y dice que nadie diga, es Dios quien me tienta. Porque lo primero que hacemos nosotros, y desde el comienzo pasó eso, si nos vamos a Génesis, es, yo no fui. Fueron otros. Constantemente decimos, fue mi hermano, fue mi amigo, fue mi esposo, fue mi esposa. Pero no nos queremos hacer cargo, o decimos, fue Dios. Cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿qué dice? La serpiente. Cuando le pregunta al hombre, la mujer que tú me diste. Y en otras palabras le está diciendo vos, porque vos me la diste a esta mujer. Hoy en día no decimos la mujer que tú me diste, la serpiente. Hoy decimos, es el ambiente en el que estoy rodeado. ¿Cómo voy a evitar esto si todo lo que tengo alrededor me provoca esto? O decimos, ¿cómo si voy a evitarlo si yo ya fui creado con este carácter? Yo tengo este carácter, entonces siempre se me escapa algo, siempre se me sale algo. Constantemente nos estamos excusando y diciendo, no fue mi culpa, fue culpa de otro. Fue culpa de Dios, fue culpa de mi carne, pero no nos queremos hacer cargo. Ahora quiero hacer una diferencia entre la tentación y la prueba, porque nosotros a veces nos confundimos y decimos, Dios constantemente me está tentando, y no. Dios lo que hace es probarnos. Nos lleva a tener pruebas que nos llevan ¿a qué? ¿O qué provocan? Nuestra madurez, nuestro crecimiento. Las pruebas que atravesamos, las luchas que atravesamos, que Dios permite, son para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Sin embargo, la tentación que el diablo trae es para destrucción y para muerte. La tentación que el diablo trae a nuestras vidas es para que vayamos directamente a la muerte. Ahora vamos a ver cómo nos lleva poco a poco.
Y el segundo punto es cuidado con nuestros deseos. El primero es, la tentación es inevitable. Todos la vamos a tener. Y el segundo es, tengamos cuidado con nuestros deseos. Y continúa así el versículo 13. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Me gustó este ejemplo que escuché sobre cómo el enemigo nos atrae al pecado. Y es como un pescador. Cuando la Biblia dice que él es como un león rugiente que está buscando ahí constantemente a quién devorar, a quién destruir, que vino a matar, a destruir. Y es como un pescador que tira una carnada y los peces se acercan. Por ahí quizás a veces tiran algunas miguitas para que se acerquen, de alguna forma, pero deja la carnada ahí. ¿Y la carnada cómo va a ser? ¿Desabrida? ¿Fea? No. El pescador sabe que a determinados pescados que están en la zona les gusta este cebo, esta carnada. Nosotros cuando éramos chicos pescábamos con masa para pescar una mojarrita chiquita. Pero si queríamos pescar otro pescado más grande, le teníamos que poner carne, le teníamos que poner otro pez más chico. El diablo sabe exactamente lo que a nosotros nos atrae. Él conoce esos deseos que tenemos y que no le agradan a Dios, o que son de nuestra propia carnalidad. Una palabra más complicada, concupiscencia. Simplemente esas pasiones, esa carnalidad, esos deseos que a Dios no le agradan. O que simplemente nos sacian a nosotros y nos separan de Dios. Entonces, la tentación va a venir con algo que nos agrada, porque no podemos mentirnos a nosotros mismos y decir, el pecado es desagradable, la tentación es desagradable. No, nos atrae justamente por eso. Por eso es que muchos acceden al pecado. Necesitamos tomar decisiones bajo la guía del Espíritu Santo y tener cuidado con nuestros deseos y nuestras emociones. Tener ese cuidado de no darle lugar, sino esperar la guía del Espíritu Santo. Y acá quiero hacer un paréntesis. Si en algún momento te está costando tener tu relación con Dios, te está costando buscar a Dios, te está costando leer su palabra, te está costando tener esa cercanía con Dios que te lleva a tomar buenas decisiones, no tomes decisiones en ese momento. Decisiones claves por lo menos. Porque si tomamos en ese momento, simplemente vamos a estar haciendo caso a nuestras carnes, a nuestra mundanalidad. Si vamos a estar haciendo caso simplemente a aquello que nos va a traer placer a nosotros mismos, pero por ahí está muy lejos de lo que a Dios le agrada en nuestras vidas. Y el tercer punto es el circuito del pecado. El primero es inevitable que todos tengamos tentaciones. El segundo es, no le hagamos caso, tengamos cuidado, mejor dicho, con nuestros deseos, nuestras pasiones. Y el tercero es el circuito del pecado. Y ahora ves, ¿con qué me saliste ahora? Imagínense una pista, o bueno, vamos a llevarlo a otros juegos más atrás, ahí un poquito más atrás, cuando se juega, de hecho siguen habiendo olimpiadas con postas, como que vamos pasando determinadas postas y eso nos va llevando a la muerte, así como hay otras que nos llevan a la vida. Pero el pecado tiene sus etapas y vamos a leer primero. El versículo 13 que habíamos leído antes dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Primero esos deseos se empiezan a hacer más presentes. Incluso empezamos a naturalizar el pecado. Empezamos a tomar como, bueno, tan mal no va a estar. Lo segundo dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y ahí es cuando empezamos a decir, tan mal no va a ser. Pablo dice, nos cauteriza la conciencia. Muchos tienen la conciencia cauterizada, dice Pablo. Como que ya lo malo no es malo y lo bueno no es bueno. Empezamos como poco a poco a darle lugar a lo malo. Empezamos poco a poco a darle lugar a aquello que a Dios no le agrada y empezamos a decir, no es un pecado, es una falta, es un traspié, es un error. Empezamos a darle lugar a aquello que a Dios no le agrada. Y la última etapa es, una vez que ha sido consumado el pecado, da a luz la muerte.
Y acá necesito que le pongamos seriedad a esto. Porque la muerte espiritual nos aparta de Dios. La muerte espiritual nos aleja de Dios. Nos imposibilita estar cerca de Dios. Por eso es mejor evitar al comienzo. Cuando somos tentados, sabemos que todos vamos a ser tentados. Y acá no nos vamos a ver menos espirituales o más espirituales si somos o no tentados. Porque todos vamos a ser tentados. Ahora, acceder al pecado es otra cosa distinta. La carnada la podemos tener enfrente. Puede estar ahí mostrándose y a nosotros incluso por ahí nos puede estar costando. Pero acceder a ese pecado es el problema. Morder esa carnada es el problema. Quiero cerrar con esto. Este pasaje en el 13 dice: hay cosas que nos arrastran y que nos seducen y nos llevan. Y me encanta porque hay un montón de pasajes que nos enseñan hacia dónde dirigir nuestras vidas. Y yo arranqué con una pregunta. ¿Qué harías si yo te dijera que tal camino te lleva a la muerte? Nos apartaríamos, es lo lógico, es lo más común, lo que todos decidiríamos. Pero muchas veces continuamos por ese camino. Y hay otro pasaje que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor. Y esa traducción es direccionando nuestra vida hacia Jesús. No hacia la muerte, sino hacia Jesús. Cada uno de nosotros tenemos la decisión delante nuestro. Esa decisión de si vamos por el camino de muerte o el camino de vida. Los dos caminos comienzan con distintas etapas, dándole lugar poco a poco a la carne o dándole lugar poco a poco al espíritu. Y quiero invitarte hoy a que tengamos cuidado. Esto es una advertencia, que cada uno de nosotros podamos tener ese cuidado. Cuando estemos siendo tentados, pongamos pausa en nuestra vida y digamos: Señor, ayúdame en esto. Te invito a que le digas: Señor, con esto me está costando. Mi carne está siendo fuerte. Necesito salir de esto. El Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a ayudar. Y aún si has caído en el pecado, tengo una novedad. Jesús puede darte vida. El diablo es la muerte, Jesús es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay posibilidad de recobrar vida si hemos pecado y si nos hemos alejado de Dios. Tenemos la posibilidad de volver a estar en comunión con Dios por medio de Jesús. Te invito a que sepas y tomes esa decisión de acercarte a Jesús. La Biblia dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero sin embargo Jesús trajo vida a nosotros. Más allá de nuestro pecado, más allá de nuestros errores que podamos llamarle hoy, Dios trajo vida a nuestro día a día. Te invito a que te acerques a Jesús, que tomes un tiempo para buscar de Él y cuando estés tentado, sepas de que hay oportunidad de cambiar el rumbo. Que Dios te bendiga y que tengas una buena semana.